¿verdad? Para presentarlo. Ujú. Bueno, les voy a compartir ahorita pantalla precisamente del último capítulo, que es del cual es precisamente la parte final del contenido que nos toca desarrollar. Vamos a hacer una lectura dirigida, ¿verdad? Todos me van a participar, de alguna manera vamos a leer pues un poquito de cada cosa para poder desarrollar este último capítulo. En la parte final se habla también de la segunda etapa, que es la etapa del desarrollo de la investigación, que se plasma dentro del informe final, que puede presentarse ya sea como trabajo de grado o posgrado, o como un artículo periodístico, que también vamos a ver como quien dice sus partes y cómo es que se redacta normalmente ese tipo de documento. Pero vamos a hacer una lectura dirigida aquí de esta parte. Entonces vamos a ver, Randall, ¿me escucha? Sí, abuelo. Ok, esta parte que dice 8.1 hasta aquí, si me lo puede leer. Lo logra ver, ¿verdad? Sí, aquí tengo el documento en la computadora. Ah, ok. Entonces, 8.1 hasta antes de 8.1.1, que es establecer el contacto con la población objeto de estudio. Ok. Desarrollo de investigación. Como se mencionó en páginas anteriores, el proceso de investigación comprende básicamente dos fases. La de anteproyecto, que consiste en plantear el qué, el para qué, el cómo, el durante qué tiempo y la disponibilidad de los recursos para realizar una investigación. Y la fase de desarrollo de investigación propiamente dicha, la cual consiste básicamente en dar respuestas al problema de investigación mediante el desarrollo de los objetivos propuestos en el anteproyecto, según el cronograma de actividades y el presupuesto previsto en este. Los aspectos que conforman la fase de desarrollo de la investigación son particulares en cada tema de investigación. Por ejemplo, en una investigación de carácter documental y los hoy denominados estudios de estado del arte, el trabajo se centra en la revisión bibliográfica del material sobre el tema para compilar la respectiva información, analizarla, clasificarla y plantear una discusión sobre la misma, en función de los objetivos propuestos en el anteproyecto de la investigación. En las investigaciones de tipo descriptivo, correlacional, estudio de caso, experimental, entre otros, los principales aspectos para configurar la fase de trabajo de campo son los siguientes. Primero, establecer contacto con la población objeto de estudio, diseñar y validar los instrumentos para la corrección de información, aplicar los instrumentos y recolección de información, elaborar el marco teórico formal de la investigación, procesar la información recolectada, analizar y discutir los resultados de la información recolectada y redactar las conclusiones y recomendaciones. Las siguientes es una breve descripción de cada uno de los aspectos antes mencionados y que constituyen la fase de desarrollo de investigación. Ok, gracias. Gracias, Randall. En esta parte del desarrollo de la investigación, como bien lo dice en el primero y el segundo párrafo, básicamente son las dos partes que habíamos hablado. La parte del anteproyecto que llega hasta donde vimos antes de este capítulo 8, que recuerden que es el cronograma de actividades y el presupuesto. Ojo, esa parte del anteproyecto lo que hacemos es precisamente hacernos varias preguntas. El para qué, el cómo, el durante, el tiempo, la disponibilidad, los recursos, etcétera, etcétera. Ya después pasamos a la siguiente etapa, que es la fase del desarrollo de la investigación propiamente dicha. Ustedes van a ver aquí algunas de estas cosas que ya las desarrollamos, por lo menos la primera, segunda, tercera, cuarta, son aspectos del anteproyecto, pero ya cuando hablamos de procesar la información recolectada, analizar y discutir los resultados y redactar las conclusiones y las recomendaciones ya son parte del proceso del desarrollo de la investigación y que ya son, como bien dice aquí, propios y particulares de cada tipo de investigación. Hasta aquí dice, precisamente en estos tipos de investigaciones, generalmente
son parte de todos estos procesos que nos toca precisamente desarrollar. Ahorita, por ejemplo, vamos a darle lectura a algunas cosas que nos vamos como a retrotraer y nos va a decir, esto ya lo vimos en el capítulo tal, o que de repente ya se hace un breve repaso de lo que se desarrolló en esa parte del proceso, porque realmente ya todo eso lo vimos desde el contexto del proceso de investigación científica que desarrollamos precisamente paso a paso en el capítulo 7. Ahora, aquí ya nos ubicamos dentro del desarrollo de la investigación propiamente dicha. Entonces aquí ya vemos el contexto del todo, tal como bien lo leyó Randall en las últimas, en los últimos aspectos donde vamos a ir leyendo uno por uno. Vamos a ver, Mariano, léame esta parte del capítulo 8.1.1, por favor. El 8.1, abogado. Sí, así es, sí. Excelente. Sí, establecer contacto con la población, objetivo de estudio, objeto de estudio. En el medio tradicional general, perdón, en el medio tradicional o general, investigación científica. Ay, no, pero es que estoy afuera y no leo muy bien, abogado. Discúlpeme. Aquí estoy, ahora sí. Ahora sí. Establecer contacto con la población, objetivo de estudio, objeto de estudio, en el medio tradicional o general de investigación científica, de la investigación o trabajo de campo, suele comenzar con el contacto con la población objeto de estudio, es decir, información para darle respuesta a los objetivos de estudio. Esto con el propósito de allegar información, de allegar información general sobre la respectiva población u objeto de estudio, y que será el soporte para el diseño y aplicación de los instrumentos, así como el proceso de recolección de información. En algunos casos, el contacto con la población objeto de estudio, cuando... Aquí, ya. ¿Por dónde? No me lo mueva, abogado. En algunos casos, con el contacto con la población objeto de estudio, cuando estas son personas, también tienen como función básica informar a la respectiva persona sobre la importancia de la investigación y el papel de la misma como participante de la respectiva investigación, así como el uso que se le dará a los resultados obtenidos y la repercusión que estos tendrán sobre ellas. Vale mencionar que en tipos de investigación como la investigación-acción, investigación-acción participativa e investigación etnográfica, este proceso de interacción con la población objeto de estudio no es una fase, sino el requisito o fundamento central de la investigación. Diseñar y validar los instrumentos para la relación de la información. Hasta ahí, Mariano, hasta ahí. Okay. Ay, disculpe, diré que estoy afuera y estoy que no leo muy cuidado. bien. No, y al principio no se le escuchaba un poco, pero no, al final pues ya despuesito pues se logró arreglar la señal, no hay problema. Recuerden que esta parte del proceso fue lo que hicimos precisamente al inicio de este segundo parcial, cuando definimos la población y consecuentemente definimos lo que fue la muestra, ¿verdad? Porque ojo, es importante para nosotros, dentro de esa perspectiva, establecer quiénes van a ser los sujetos que vamos a estudiar y cómo nosotros le vamos a dar respuesta precisamente a esos sujetos mediante ese propósito del desarrollo de dicha investigación. Por eso dice establecer el contacto con la población objeto de estudio. Y ojo, esto en función de que nosotros dentro de la ética nos va a tocar informar a estas personas precisamente la importancia y el papel que va a tener dicha investigación y cómo ellos como participantes
cómo se van a generar los resultados y de repente si van a beneficiar o no, o si de repente ve la repercusión en cuanto a los resultados de dicho proceso investigativo. Entonces, hay que establecer contacto precisamente con la población objeto de estudio. Bueno, vamos a ver con el siguiente capítulo. Aquí me va a ayudar Leslie. A ver, Leslie, a ver si se escucha bien en su micrófono. Con diseñar y validar los instrumentos para la recolección de la información. Aunque algunos proyectos de investigación requieren que en la fase de anteproyecto se precise y se tenga validado el instrumento para la recolección de la información, especialmente en las investigaciones relacionadas con el comportamiento de las personas, hay proyectos en los que el diseño y la validación de los instrumentos de recolección de la información son objetivos de la investigación y por consiguiente este proceso se realiza en la fase de desarrollo o de trabajo de campo. De otra parte, vale mencionar que hay investigaciones cuyo propósito general es el diseño y la validación de un determinado instrumento de recolección de información. Y por ende, toda la fase de trabajo de campo consiste en diseñar y validar el respectivo instrumento. También hay que reconocer que para el desarrollo de muchas investigaciones suelen utilizarse instrumentos ya existentes y en muchos casos ya validados en este contexto similares a los de la investigación que se va a realizar. En estos casos, se recomienda utilizar esos instrumentos y si es necesario, realizar los ajustes a los mismos. Por la importancia del diseño y la validación de los instrumentos de recolección de la información para responder a los objetos de un estudio o probar una determinada hipótesis de investigación. En el siguiente capítulo se describen, de modo general, el proceso del diseño y validación de un instrumento de recolección de información. Así es. Gracias, Leslie. Recuerden que el capítulo 9, como yo les había planteado, bueno, lástima que no pudimos desarrollar, ¿verdad? Esa etapa, que hubiera sido bien interesante, pero ustedes por su cuenta precisamente pueden darle lectura a ese capítulo 9 de cómo se diseñan y al mismo tiempo cómo se pueden validar de acuerdo a cada uno de los tipos de instrumentos y técnicas que implementamos para la recolección de la información. Ojo, esta parte del diseño y la validación de los instrumentos de la recolección de la investigación, tenemos que basarnos precisamente dentro de los objetivos, dentro de las preguntas, dentro de las hipótesis, en contraste precisamente con lo que nosotros hemos preparado por la información que hemos recolectado hasta ese momento. Por eso este proceso se realiza en esa fase de desarrollo o de trabajo de campo. ¿Ok? Por eso es muy importante diseñar y que esa rigurosidad que exista nos permita validar cada uno de esos determinados instrumentos para recolectar la información. Y de esa forma, pues, poder obtener la mejor información, la información, hay un término, ahorita se me va precisamente de la mente, pero un término en donde precisamente lo que vamos a obtener es una información que es muy importante para lo que es la respuesta de cada una de las cosas que nos planteamos precisamente al principio del proceso de investigación científica. Entonces, en esta etapa es lo que nos corresponde precisamente para poder diseñar y validar esos instrumentos y así poder probar esas preguntas, esos objetivos y esa hipótesis que recuerden que es la conjetura o posible solución que precisamente el investigador se planteó dentro del inicio de ese proceso de diseño e investigación científica. Bueno, ahora vamos con el 8.1.3. Vamos a ver, Alison, a ver si me puede leer esa primera parte. Yo lo voy a ir moviendo. Ahí.
A ver, Alison, ¿tiene habilitado el micrófono? ¿No? A ver, Melba, a ver si nos ayuda con... Hola. Sí, adelante, ¿Me te escuchan? escucho. Ok. Como se mencionó en el capítulo 7, numeral 7.10.2, en la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación por realizar, se utilizan unas u otras técnicas. Esta subfase del trabajo de campo consiste, entonces, en aplicar la técnica o conjunto de técnicas definidas para tal efecto y que son las apropiadas para dar respuesta a los objetivos o hipótesis de la investigación definidos en el anteproyecto. La aplicación de los instrumentos de recolección de la información debe realizarse con mucho rigor metodológico, ya que de la información obtenida de su aplicación se conformarán los resultados del estudio, se extraerán las conclusiones y se formularán las recomendaciones para tener en cuenta en función de los objetivos planteados al inicio de la respectiva investigación. Gracias, Melba. Así es. Lo anterior en el primer párrafo fue lo que reafirmamos precisamente en la parte final de la explicación del capítulo anterior. Y miren qué interesante esta parte. Aplicar los instrumentos de recolección de la información debe de realizarse con un rigor metodológico. ¿Por qué? Bueno, porque esa información que se va a obtener es lo que va a presentarse como resultados del estudio. Entonces, al contrastar todos estos elementos, entonces vamos a obtener conclusiones y consecuentemente recomendaciones que vamos a tomar en cuenta de acuerdo a todo lo que nos planteamos con anterioridad. Y de esa manera, pues le vamos a dar respuesta al problema objeto de la investigación. Bueno, vamos a ver. Seguimos con el 8.1.4. Aquí me va a dar la lectura. Bueno, no sé si Adriana, no la había escogido, pero no sé si nos puede apoyar. Bueno, lo voy a intentar. Sí. 8.1.4. Elaborar el marco teórico formal de la investigación. Dada la importancia del marco teórico en un proceso de investigación científica y aunque en la fase del anteproyecto de la investigación se elabora un marco teórico preliminar, durante el desarrollo de la propia investigación es necesario configurar un marco teórico mucho más sólidos sobre el tema objeto de la investigación, el cual responda al mayor nivel de rigurosidad propio de la ciencia y que soportará el procesamiento, el análisis, la discusión de los resultados de la investigación, así como las conclusiones de la misma y las recomendaciones que se puedan derivar de estas. Este marco teórico, un capítulo del documento final del reporte de la investigación realizada, debe mostrar las principales ideas de los más destacados teóricos en el tema y la relación entre esas ideas o planteamientos, e igualmente los resultados de las principales investigaciones en el tema y en las discusiones que sobre el mismo exista en la actualidad. Para una mejor comprensión de lo que es el marco teórico en una investigación, por favor, revisen los contenidos presentados en el numeral 7.6.2 de este libro. Ok, gracias, Adrián. Bueno, como pueden ver, esto ya se vio dentro del capítulo 7.6.2, ¿verdad? Que esta es parte de lo que es la elaboración del marco teórico de referencia. Se recuerdan que es donde obtuvimos precisamente, o hemos venido recopilando, mejor dicho, ese es el término más correcto,
que desde el primer día que ustedes definieron el tema, después la idea, después el título, después plantear el problema, después las preguntas, después los objetivos, después la justificación, después de eso viene la construcción del marco teórico, aunque aparezca en esta etapa desde el primer día, nosotros estamos recogiendo precisamente y configurando un marco teórico, una perspectiva teórica. Claro, en esa primera parte es algo preliminar, pero ya cuando desarrollamos la investigación dentro del proceso de investigación científica, que fue la aplicación precisamente de los instrumentos de recolección de datos en la fase de desarrollo o de trabajo de campo, entonces ahí ya tenemos que configurar un marco teórico que ya vaya mucho más sólido. Y ojo, no terminamos muchas veces sino hasta el último día de cuando nosotros ya plasmamos el informe de investigación, que es donde hacemos las diferentes referencias bibliográficas para que nosotros podamos ya pues darle respuesta a todo lo que nos hemos planteado como comprensión del tema objeto de estudio. Entonces, ven la importancia de elaborar precisamente ya más formalmente ese marco teórico hasta cuando nos toca conformar el informe final precisamente de dicha investigación. Bueno, vamos a ver el 8.1.5. Vamos a iniciar nuevamente. A ver, Leslie. El 8.5. Sí, 8.1.5. Procesar la información recolectada. Ok, ahorita. Dice, una vez recolectada la información de estudio, hay que procesarla de acuerdo con el enunciado de los objetivos y la hipótesis cuando ésta sea planteada. Este procedimiento debe realizarse de forma sistemática y rigurosa, y para ello, en la actualidad, se cuenta con gran diversidad de herramientas estadísticas, pero su utilización depende de una adecuada selección, según las particularidades de cada proyecto de investigación. El procesamiento de la información genera los denominados resultados de la investigación y sobre los cuales se realiza la descripción, el análisis y discusión y que conducen a plantear las conclusiones y recomendaciones en función del problema, de los objetivos, la hipótesis cuando esta sea planteada y del marco teórico de la respectiva investigación. El procesamiento de la información se suele presentar en tablas, figuras y gráficos. El numeral 7.11 del capítulo anterior brinda una mayor información sobre el tema. No obstante, lo ya mencionado, es importante recordar que en los estudios con énfasis cualitativo, el procesamiento de los resultados obedece a más criterios de narración que al procedimiento estadístico de datos. Ok, gracias, Leslie. Bien, volvemos nuevamente. Capítulo 7.11, que es el capítulo que hablaba del procesamiento de la información recolectada, ¿verdad? Procesarla significa utilizar pues un aplicativo informático que nos permita de cierta manera pues realizar de forma sistemática y rigurosa mediante esa herramienta estadística y poder ordenar la información, procesar la información, de tal manera que dichos resultados pues tengan su respectiva descripción, su respectivo análisis, su respectiva discusión, ¿verdad? Que nos va a llevar pues a la siguiente fase, que es cuando ya analizamos y discutimos los resultados y planteamos las diferentes conclusiones y recomendaciones. Bueno, vamos a leer esta parte, que es un poquito más corta que la anterior. Y a ver, Randall, léame esa parte, 8.1.6. Ok, analizar y discutir los resultados de la información recolectada. Luego del proceso de información, es decir, de convertir los datos en resultados del estudio, estos deben analizarse. Los autores de la investigación deben de tomar esos resultados y analizar en función del problema de investigación.
los objetos, la hipótesis cuando la haya y los planteamientos del marco teórico definitivo que fundamentan la respectiva investigación. La discusión consiste en reflexionar en torno a la coherencia o no de los resultados, a la coherencia o no de los resultados con lo planteado en los objetivos de estudio y los planteamientos del marco teórico. Esta discusión, aunque admite interpretaciones, debe evitar juicios de valor. El numeral 7.12 del capítulo anterior amplía la información sobre el análisis y discusión de resultados. Gracias. Ven, aquí reflexionamos en torno de la coherencia y no tanto de los resultados dentro de lo que se planteó desde un inicio, sino que aquí el análisis y la discusión, pues de cierta manera, pues admite ciertas interpretaciones, que lo dice bien el autor, pero debemos de evitar esos juicios de valor. Todo debe de ser a la luz de la ciencia, del conocimiento que nos da la base, pues, ¿verdad? Para poderle brindar una respuesta a esa población que nos tocó precisamente seleccionar y que de alguna manera, pues, vamos a comunicar, pues, mediante ese informe, los resultados de dicho proceso de investigación científica. Ahora, ya la última parte es precisamente redactar las conclusiones y recomendaciones. Si ustedes lo ven tal como está aquí, la redacción de esta parte, solo es esta parte, estas últimas dos partes. Lo que hacemos aquí es tomar dos aspectos. Las conclusiones generales, ¿a qué se refieren? Ojo, pregunta de examen. A los resultados del trabajo de campo, como también al marco teórico elaborado. Pero ya la inclusión de las conclusiones específicas, ¿en función de qué van? Recuerden qué hicimos en el planteamiento del problema. Hicimos pregunta general y preguntas específicas, objetivo general y objetivos específicos. Y planteamos en la siguiente etapa las hipótesis. Entonces, claro, va en función esas conclusiones específicas en función del problema, que en este caso son preguntas y objetivos específicos planteados en el anteproyecto. Y las hipótesis, si las hubiera, ¿verdad? Entonces, esas conclusiones deben demostrar esos aspectos que son sobresalientes y que están contrastados dentro del resultado del trabajo de campo, ¿verdad? Y tomando en cuenta que existe una relación con el marco teórico. Bueno, en esta parte del reporte o informe final de la investigación, vamos a ver si avanzamos un poquito ahorita, todavía faltan unos cuantos minutos, para que lo vayamos leyendo y ustedes aquí van a ver dos enfoques. Esta parte del informe final de la investigación, en esta primera parte es tipo reporte o informe final. La otra parte está más adelante, que es este es el documento de informe final en formato de trabajo de grado. Ahora, la otra parte es ya como artículo periodístico. Es este. Que en este caso es un artículo científico. Van a ver que existen ciertas diferencias, ¿verdad? Y ciertos aspectos que de repente dentro de lo que es el informe de trabajo de grado, pues están planteados de una manera más amplia. Pero ya en el documento de formato de artículo científico, pues difiere. Entonces, vamos a seguir dándole lectura a este capítulo y ahora vamos a hablar precisamente del reporte o informe final de investigación. Aquí le voy a pedir a Alison. Léame esta parte, por favor. Hasta aquí. A ver, Alison. No. A ver, Melba. ¿Qué parte? Esta parte de aquí. 8 puntos. Ah, ok. Sí. Ok. Dice reporte o informe final de la investigación. Todo documento relacionado con investigación científica debe redactarse y
presentarse siguiendo las directrices de las normas de la metodología de investigación formal, definidas para tal efecto por la comunidad científica internacional, la comunidad científica de un determinado campo de conocimiento o profesión, el ente u organismo oficial encargado en cada país para promover el desarrollo de la ciencia y tecnología o específicamente para definir las normas técnicas relacionadas con la actividad científica, o por la institución académica donde deben desarrollarse y presentarse los informes de anteproyecto, informe final o artículo de investigación. Existen diversos manuales de estilo que orientan la metodología en el desarrollo de la actividad científica y en particular la redacción y publicación de documentos de investigación científica avalados por la comunidad científica internacional. Sin embargo, los manuales más conocidos son los siguientes. Manual de estilo de publicación científica de Chicago, The Chicago Manual of Style, 2003, de la Universidad de Chicago. Este es el manual de estilo de publicaciones más general y suele utilizarse en las publicaciones de lo que se conoce como el método general. Manual de estilo de publicación APA, Concise Rule of APA Style, publicado por la Asociación Americana de Psicología, se utiliza en publicaciones de psicología, educación y demás ciencias afines. Sí. Manual, sigo. Adelante, sí. Manual de estilo de publicaciones científicas, Style and Format, the CBE, Manual of Author, del Consejo Científico de Editores, Council of Biology Editor, Manual Moderno de Lenguaje, MLE, and Book for Reader of Research de la Modern Language Association of America, Manual de Normas de Estilo de Publicaciones para el campo de la literatura, el arte y las humanidades, Manual de Requisitos Uniformidad para manuscritos de Vancouver, Uniform Requirement for Manuscript, no sé. Se utilizan en la publicación de revistas biomédicas del Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas. Su última edición es el año 2007. Sigo. Hasta ahí. Ahora, en esta parte, si ustedes se fijan, hay en lo que es la parte de informar sobre el proceso de investigación científica, vean qué directrices o normas son las que se siguen para nosotros poder, como quien dice, pues redactar el informe. Todas estas cosas generalmente están planteadas en base a unos lineamientos que están reservados dentro de la institución que generalmente es la que patrocina el estudio. Vaya, imagínense que ustedes realizaran para poderse graduar un trabajo de investigación científica, tendría que ser precisamente mediante el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en todo caso, las directrices para poder redactar precisamente este reporte o informe final, dichos lineamientos están basados en este tipo de metodología, pero que están rescatados precisamente a través de la institución sobre la cual patrocinó dicho estudio. Entonces, aquí se mencionan algunos de esos manuales de estilo que se necesitan precisamente para orientar la metodología del desarrollo de la actividad científica y para redactar y publicar documentos de investigación. Si se fijan, cada manual tiene su propio sentido. Cada manual propone áreas de conocimiento y cada manual de alguna manera pues orienta al sector o comunidad científica de cómo redactar precisamente ese tipo de documento de acuerdo a los requisitos que planteen en cada una de esas áreas del conocimiento. Ahora, pero vuelvo y repito, básicamente el estilo que se va a utilizar en la publicación
se define más que todo por dos factores. Los requerimientos institucionales e editoriales, que era lo que yo les planteaba. Esas instituciones responsables de esa publicación ya tienen definidas normas de estilo y las exigen dentro de sus publicaciones. Y las pautas de las normas de estilo de las publicaciones para la disciplina en particular. En el caso nuestro, generalmente trabajamos con este tipo de normas que son las APA. Y ojo, que aunque están dentro del ámbito del campo de la psicología, nosotros la utilizamos mucho para referenciar. De igual manera, cada una de las normas, miren, como en el caso de Vancouver, que son para las ciencias biomédicas, las de Chicago, para las ciencias básicas, la ingeniería y otras ciencias. Las de Manual de Estilo de Publicaciones Científicas en cuanto a las ciencias biomédicas. Entonces, en síntesis, la redacción de esos documentos del informe final de investigación es más que necesario utilizar normas y técnicas de estilo. ¿Ok? Y para ello es importante considerar los planteamientos que ya están formulados por dicha institución. Este reporte o informe final del proyecto de investigación puede elaborarse en dos formatos, que era lo que yo les había comentado. Una, en el documento de informe final de investigación en formato de trabajo de grado, que es el que vamos a ver mañana, ¿verdad? Y el otro que es en el formato de artículo científico. Entonces, ahí para que ustedes tengan una idea de cómo se describe cada una de esas dos formas. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí y mañana vamos a terminar esta parte de este documento. De igual manera, pues mañana creo que sería ya la última vez que nos veríamos a través de videoconferencia. El jueves no tendríamos videoconferencia. Estaríamos pendientes de sus comentarios, de sus trabajos, de sus tareas. Traten en lo posible de aprovechar este tiempo, estimadísimos, y este fin de semana de poder estudiar y repasar para el examen. Si bien es cierto, la prueba que yo les dispuse, más que todo fue para medir de cierta forma los conocimientos en esta unidad número 3, para que así de esa manera, pues ustedes tomaran en cuenta, ¿verdad? Dichos conocimientos. Entonces, lo que sí, pues nos veríamos el día lunes, tal como tenemos programado, a las 5 de la tarde, para poder aplicar precisamente el examen tal como está planificado. Entonces, si Dios lo permite, mañana terminaríamos esta última parte, que ya solamente es estas dos formas de cómo se redactan precisamente los informes, tanto en los dos formatos, y con eso culminaríamos precisamente toda la temática de esta unidad número 3. Ya lo otro pendiente, recuerdan que es esta última parte, pero que eso pues ya va a quedar por su cuenta, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan leer, lo puedan reflexionar, ¿verdad? Cuando ya les corresponda, por ejemplo, preparar instrumentos de medición y recolección de datos, ¿verdad? Estos son, por ejemplo, para ciencias sociales. Este documento pues es aplicable también para este tipo de investigación. Entonces, no sé si tienen algún comentario, estimadísimos, o alguna pregunta. Todo este material, abogado, viene en el examen, ¿verdad? Sí, sí. Como puede ver aquí, le voy a mostrar, Adriana. Voy a compartirles esta parte. Aquí está muy bien especificadito, ¿verdad? Aquí se le menciona qué capítulos con número de página y el material que corresponde, ¿verdad? Recuerden que son dos materiales. El resumen de Tapia María Antonieta, que está acá, y el material de César Bernal, que está acá, ¿verdad? Por eso aquí les dispuse estos dos materiales que son los que vamos a estudiar. Y del material de Bernal, pues aquí se les especifica los números de página exactamente, ¿verdad? Para que no se me pierdan, ¿verdad? Por eso yo les puse hasta el número de página para que ustedes estudiaran exactamente estos materiales. De las actividades,
lo que está en las actividades, los materiales, eso se evaluó en esas actividades. Lo que viene en el examen es solamente lo que aquí aparece como resumen de la unidad número 3, ¿verdad? Para que ustedes lo vean en el sentido de que esto es lo que va a entrar en el examen para este próximo lunes, ¿verdad? Otra consulta, el martes es la reposición, ¿no? Sí, el martes es la En la reposición. misma hora y ahí en la misma hora, ¿verdad? A la misma hora, igual, siempre nos vamos a ver a las 5 de la tarde. Yo voy a estar desde las 5 hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo pues les voy a brindar la oportunidad precisamente para los que quieran hacer sus reposiciones, tanto de los exámenes que nos hicieron como también de las notas más bajas de los 3 parciales. Okay. ¿Verdad? Bueno, entonces nos vemos mañana. Y ahí mañana, pues, como quien dice, ya terminamos este contenido, si Dios lo permite. Así es. Bueno, Doctor, ahí le mandé la tarea, doctor. sí, ya la revisé, excelente. Algo. A ver, Mariano. Se le escucha entrecortado. Bueno, cualquier cosa, ya saben, estamos a la orden, ¿verdad? Listo, estimadísimo Vladimir, ya ahí le mandé el visto bueno. Gracias. Vaya. Bueno, nos vemos mañana, cuídense. Feliz tarde. Buenas noches. Vaya, hasta luego.